Muy buenas tardes a todos. Técnicamente esta ya sería, ya parte de la presentación, ya sería la primera clase en la que vamos a hablar de los temas que tienen que ver con la asignatura. El primer tema que tenemos que visualizar tiene que ver, bueno, todos los temas de nosotros van a tener que ver con NIC. Por lo tanto, quisiera, primero vamos a indicar qué es NIC, ¿no? NIC viene a ser las normas internacionales de contabilidad, ¿sí? Estas normas internacionales de contabilidad también tienen relación o tienen que estar enlazadas con las normas internacionales de la información financiera y también con las NIAs, que son las normas internacionales de auditoría. Todas estas tienen que ir básicamente enlazadas. Ahora yo tengo un PDF por aquí, perdón, un PowerPoint para poder verlas de mejor manera. Vamos a ir viendo cuándo fueron creadas. Así que me ayude algún estudiante. Ya, ayúdeme Luis, por favor, dando lectura a esto. Para ir analizando qué han sido las NIC. Sí, Luis, se le escucha. Las NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, o IANS en inglés, son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe de presentar en los estados financieros de las empresas, con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. Hasta ahí, gracias. A ver, no necesariamente en distintos países, ¿no? Depende porque, por ejemplo, en Ecuador ya es necesario trabajar con las NIC. Así no se opera en distintos países simplemente por el hecho de ser una empresa constituida, una empresa grande, en otras palabras. Ya, aquí nos lleva al caso también de que tenemos que tener conocimientos previos, tenemos que tener conocimiento relacionado a la elaboración de estados financieros. Entonces, si estamos un poquito deficientes en eso, nos toca repasar, ¿no? Continúe, ayúdeme, Hillary, con lo que continúa, con lo que sigue. Esto se logra a través de la estandarización de los formatos, lo que facilita la comparación de la información. Una característica especialmente importante teniendo en cuenta el fenómeno de la globalización económica y la posibilidad de hacer o tener inversión extranjera en un negocio, sea de manera directa o indirecta. Gracias. Aquí va, bueno, aquí lo ponen de carácter internacional básicamente, ¿no? Pero aún así, imagínense ustedes que no hubiera esa normativa. En Ecuador, que no hubiera ninguna normativa que regule cómo se debe llevar la contabilidad. Ejemplo, la contabilidad que haría Luis no habría forma de que sea igual a la que hace Hillary. Entonces, básicamente para eso se crearon las normas internacionales, ¿no? Para que así usted se vaya a otro país, viaje a otro país, cuando toque realizar lo que es contabilidad, haya un estándar o haya las mismas cuentas, haya el mismo proceso, la misma manera de realizar las cosas, para que el conocimiento sea homogéneo, para que no de pronto usted se va a otro país y no le sirvió de nada el estudio porque no es válido en ese lugar. Entonces, al momento de estandarizar, pues ya se evita ese dilema. Ayúdenos, Jessiquita. Creo que sí. Las NICs fueron creadas en 1973 por el International... Léalo en español, no, mano. Comité de normas. o Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Sí. Redactaron Redactar. originalmente 41 preceptos, entre los cuales siguen vigentes estos 25 íntegros. Bien, bien. Existen una serie de normas que fueron redactadas por antiguamente conocido como el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Ahora ya tiene otro nombre, ya vamos a ver.
también decirles que ya algunas se fueron derogando. De hecho, últimamente, bueno, hasta el semestre anterior yo también daba esta asignatura y vimos todas las normativas. Este semestre estamos analizando y vimos que una de ellas ya fue derogada. No me recuerdo exactamente, pero ya no la vamos a ver este nuevo semestre porque ya no está vigente, ¿no? Bien, vamos a leer un poquito la relación entre las NIC, las NIF y las NIA, lo que les decía también hace un momento. Entonces, para eso ayúdenme. Está por ahí María. ¿María está? Dicen, pero María, ¿qué? Ah, bueno, María Sobenis. ¿Qué otra María hay? Perdón, que ya no me recuerda. María Fernanda. Fernanda, bueno, usted es Fernanda. Bueno, María Sobenis de momento. ¿Sí? ¿Está o no está? No creo que está. Vamos a ver. Ahí está María Fernanda. Sí está. María, ¿me escuchan? ¿Qué pasó? No tiene... Bueno, por A o B parece que le está fallando el micro a María. María Fernanda, entonces, por favor. Mafe. Dígamelo. Denos lectura a esta parte, por favor. No sé, se me fue la pantalla porque solo veo Ah, ya, perdón. el rostro. Ahí está ingresando a currículum. Ya, disculpen. Ahí está. El tercer punto. No, ya estamos en... O sea, ya cambiamos, ¿no? Aquí estaban, ¿qué son las NIC? Ahora estamos en relación entre las NIC, las NIF y las NIA. Y las En abril del 2001. Ok. Ya. En abril del 2001 se fundó el International... Mejor en español si no hay problema, ¿no? La idea es igual aprender. Ya. O juntas de normas internacionales de contabilidad, reemplazando al Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Ajá, eso es lo que decía... De que hablamos anteriormente. Ajá. Ahí está lo que... Sigue haciendo. Este nuevo comité se encargó de estudiar las NIF y emitir una nueva versión mejorada y extendida. Las normas internacionales de información financiera, NIF, también conocidas como Financial Reporting Standard en inglés. Ajá. Aquí está que este nuevo comité se encargó de la parte de las NIF, ¿no? De las normas internacionales de la información financiera, que son un complemento de las NIC. O sea, las NIC se encargan de la parte de la contabilidad y ya de la presentación de los estados financieros hablamos de las NIF. Bien, gracias María Fernanda. Ayúdenos, Fernando, hablando de Fernando. ¿Sí está Fernando? Perdonen. Continúen si pueden. Hola, Master. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Dígame, compañero. Estoy ahorita en clase. Sí, una hora y media nos ocupamos. Ajá, pero escriban nomás si puede de pronto. Sí, sí. Sí, eso lo estaba escribiendo, ahí está el número y ahí está bastante conveniente. Ya mejor eso sí ya mismo le comentamos. Es que estoy grabando la clase también, no sé si me ayuda por eso. Ya, sí, mejor en hora y media. Ya le tengo ya, hasta luego. Ya. A ver, continuamos, decíamos.
Bueno, básicamente existe una relación entre las NIC, NIF y las NIA, ¿no? Las NIA, por si acaso, son las normas internacionales de auditoría. De igual manera, esa aplica más para los auditores, pero tienen muchísimo que ver con las NIC porque tienen que estar como que enlazadas. Si no, ¿cómo puedes trabajar con estas normativas? Aunque nosotros nos vamos a enfocar como contabilidad superior en las NIC, solo en las NIC, básicamente. Bien, implementación de las NIF en el mundo o de las normas internacionales de la información financiera. Bien, como pueden ver, aquí tenemos de manera obligatoria en 75 países del mundo. Aquí están algunos de ellos, aunque Hong Kong, que yo sepa, no es un país, sino la ciudad más grande de Japón, si no me equivoco. Australia, tenemos Perú, Sudáfrica, Malasia, Pakistán. Y al final la Unión Europea está obligada también y por ahí está Ecuador también, ¿no? Son lugares en los que se utilizan las normas internacionales de la información financiera. Bien, vamos con la aplicación de las normas internacionales de la información financiera en el Ecuador. Ahora sí, ayúdeme a alguien, por favor, ayúdeme. Déjenme recordar los nombres, no lo estoy viendo. Carlita, ¿está por ahí? Sí, dígame. Tenga la bondad de darnos lectura en esta parte. Aplicación de las NIC en Ecuador, antecedentes, mediante la resolución número 06004, emitida por el señor superintendente de la compañía complicada, en el registro oficial número 348 del lunes 4 de septiembre del 2006. Norma de los siguientes artículos. Artículo número 1. Adoptar las normas internacionales de la información financiera. NIC. Artículo 2. Disponerla que las normas internacionales de información financiera, NIC, sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañía. Para el registro de preparación y presentación de estados financieros a partir del 1 de enero del 2009. Artículo 3. A partir de la fecha mencionada en el artículo anterior, derogase la resolución número 99.1.3.3007 de 25 de agosto de 1999, publicada en el registro oficial número 270 del 6 de septiembre de 1999, resolución del número 002 del 18 de marzo del 2002, publicada en el suplemento de superintendencias, dispuso que las normas ecuatorianas de contabilidad del 1 al 15 de las normas ecuatorianas de contabilidad de la 18 a la 27 respectivamente sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia. Gracias. Muy bien, Carlita, gracias. Bien, aquí tenemos lo siguiente. Tenemos unas fechas, básicamente desde cuándo entró en vigencia las normas internacionales de la información financiera en Ecuador, y también nos deja establecido que antes de estas normas en Ecuador, ¿con qué dice que se trabajaba? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda con eso? Ahí está en la lectura, está con anterior a las normas internacionales de la información financiera, hay otras normas en Ecuador. ¿Cuáles serían esas? Normas ecuatorianas de contabilidad. Exacto, esas. Las normas ecuatorianas de contabilidad, o sea, las NEC. Las NEC. De hecho, se dispuso un plazo, se les dispuso un plazo para, perdón, aquí está María Serna. María Serna estaba por ahí. Perdón. De hecho, hubo un plazo de transición en el cual a las empresas de Ecuador se les dejaba todavía, utilizar las normas ecuatorianas de contabilidad
pero que vayan pasando paulatinamente o de manera, ¿cómo sería? Parcial, vayan tratando de pasar a las normas internacionales de la información financiera. Se estableció una pauta, un plazo exacto. Déjenme ver, por aquí yo tenía de cómo funcionaba todo eso. Eso estaba por... Aquí está, para que analicemos. Déjenme. No estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ya. Y por aquí yo tengo un documento. Ahí sí ya está compartiendo. Ya. Sí. Ahí está. Implementando las NIF en Ecuador. Una introducción. Por aquí está un documento. Bueno, aquí está cuáles son los objetivos, el porqué de las NIC. Aquí está el 3 de julio de 2008, el superintendente de compañías. Aquí está con nombre y todo, como pueden ver. Ahí está la resolución, de la cual se cambió de las NEC a las NIC. Aquí está lo que se busca, procesos eficientes, con recursos, bueno, todo eso se buscaba. NEC y NIF. Las normas ecuatorianas entraron en vigencia en el 99, eso es lo que dice también ahí, ¿no? Y fueron inscritas en 8 de octubre del 99. Pero las normas internacionales de la información financiera a partir del 1 de enero de 2009. Quiero ver el periodo de transición que hay por aquí. Tienen cierta relación, por lo tanto estamos familiarizados, ¿no? Aquí están derogadas algunas normas no consideradas. Hay un periodo de transición, eso es lo que les quiero mostrar. Normas sin cambio. Bueno, estas son las empresas en ese entonces. Este PDF ya es antiguo, ¿no? PDF es antiguo. Quiero ver. Este documento es súper extenso. No lo voy a encontrar, bro. A ver. No lo encontré. Hay un periodo de transición, eso es lo que estoy buscando, pero... No, aquí ya me habla de las normativas. No. Bueno, hay un periodo, había hace tiempo, ¿no? Y ahorita ya tienen que todos básicamente trabajar de acuerdo a las normas internacionales de la información financiera. Bien, continuamos con el texto. Ya, una vez teniendo ese pequeño antecedente o esa historia de las normas internacionales de la información financiera, de las NEC que se aplicaban en Ecuador, de los países que han sabido que ya obligatoriamente tienen que utilizar, bueno, que tienen que tener, que son básicamente un estándar, todo eso nos lleva a la normativa actual, ¿no? Perdonen un segundo, déjenme buscarles. Parece que alguien está ingresando. Marilyn. Ya. Y así les había indicado también que todas las clases son grabadas, entonces que tratemos de comportarnos de la mejor manera, básicamente. Chat, un ratito. Estoy en CompuListen, no puedo hablar. Pero sí se sabe poder hablar en computadora. Bueno, allá con la computadora de él. Es que aparte de las clases estoy trabajando, cosa que ando medio perdido. Ya, ya una vez indicado qué son las normas internacionales de contabilidad, aquí tenemos la NIC 10, que es la que vamos a ver en la clase de hoy. Hechos posteriores al periodo que se informa. En realidad tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No, sí, 14. Son solo 14 NIC que vamos a alcanzar a ver en este semestre. Pero ¿por qué tan poquitas dirán ustedes? Porque en realidad sí es algo extenso, ¿no? Y cada NIC conllevará una semana, 2 semanas de analizarla, ¿no? Bien,
¿Alguna pregunta con respecto a esto de la historia de las normas internacionales de la información financiera, de las NIC y todo esto? ¿No? Bueno, ahora sí vamos a ver la que nos compete para el día de hoy. Hechos posteriores al periodo que se informa. Tenemos aquí. Vamos a ir viendo a qué se refiere. Bien, primero dejemos claro lo de hechos posteriores, ¿ya? Bueno, el periodo que se informa, ustedes saben que cuando se hacen los estados de la documentación, a ver, ¿cómo les indico? Cuando uno cierra el ciclo, el año contable, digamos, ya hace el estado de resultados, hace también el estado de situación financiera. Cierre de caja, no. ¿Perdón? No se llama cierre de caja. No, yo hablo ya de los estados finales. O sea, el cierre de caja puede hacer al día también. Cierre de caja puede hacer al finalizar el día si trabajamos en banco. Ahí, si hablamos de una entidad financiera, un banco, diariamente hace cierre de caja, ¿no? Revisa y constata que está todo bien. Pero yo me refiero a el hecho posterior al periodo, digamos que comprendido generalmente de enero hasta diciembre, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque hay alguna serie de situaciones que usted declara, déjenme mejor generarla. A ver, mejor. Imaginen que ocurra algo así, o sea, ustedes, este es el inicio del periodo, el final del periodo, ¿no? Ya, una flechita por aquí, es una flechita curva. Inicio del periodo, final del periodo. Puede ser en el 1 de enero, ¿no? Fin del periodo. Ya, aquí digamos que estamos 31 de diciembre. Pero pueden haber una serie de situaciones que el 5 o 6 de enero vayan a tener que volver a registrarse porque eran parte del periodo anterior, que no se registren en el nuevo año, sino en el periodo anterior. ¿Sí? Y de eso trata esta norma. ¿Cuándo registrar? ¿Cuándo no registrar? Bien, para entenderlo de una mejor manera, pues por supuesto vamos a trabajar con ejemplos. Y aquí tenemos el primer ejemplo. Aquí tenemos un caso. En este caso nos dice la resolución de un litigio judicial después del 31 de diciembre del 2019, ¿no? Esto hablamos del año pasado, que confirma que la entidad tenía una obligación presente al final del periodo. ¿Sí? ¿Cómo tendríamos que registrar eso? A ver, pongámonos en contexto. Tenemos un estado. La empresa tiene un problema legal. Déjenme tratar de generar aquí mismo, ¿no? Aquí el problema legal ocurre aquí. Puros dibujitos vamos a hacer. Por aquí, ya finalizando el periodo, hay un problema legal. ¿Ya? El problema legal ocurrió en noviembre, en diciembre, ¿ya? Pero resulta que recién en enero, el 10 de enero, la resolución. Ustedes saben que cuando, digamos, alguien tiene problemas legales, existe un proceso judicial. ¿Y esos procesos judiciales se hacen el mismo día o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se resuelven esos problemas judiciales en un día?
Toma tiempo, toma varios días, a veces semanas, incluso meses, ¿no? Si hay apelaciones y tanta cosa. De eso trata esta norma, ¿no? El problema ocurrió aquí, el problema legal. X, si, por ejemplo, ustedes dirán, pero ¿qué problema legal puede tener una empresa? Digamos que un empleado fue despedido a final de noviembre o cerca de diciembre y él dice que trabajó 10 años en la empresa, pero ustedes le pagaron solo 5 años. Entonces él les pone la denuncia el 22 de diciembre, el 21 de diciembre. Compete a este periodo, ¿verdad? O sea, tiene que pagar en este periodo, pero el caso se resuelve aquí. Entonces la norma nos va a indicar cuándo es que nosotros tenemos que registrar eso en el estado de situación financiera del 2020 o del 2019. A ver, déjenme insertar otra diapositiva. La cosa es cuándo registrar. ¿Ves este símbolo? Cuándo registrar en el periodo anterior y cuándo en el posterior. Sí, o sea, de eso trata esta norma, ¿no? ¿Cuándo vamos a registrar? ¿En el periodo que recién ocurre o en el de después? Bien, aquí tenemos, todo dependerá de la fecha y del tipo de caso que ocurra, ¿no? Vamos a ver. Caso 1. Resultado del caso 1. Veamos el resultado del caso 1. A ver, la resolución del litigio proporcionará evidencia adicional a ser considerada para determinar la provisión. Bien, aquí viene otra, ya termino de leer y la provisión que debería reconocerse al final del periodo, sobre el que se informa de acuerdo a la NIC 37. De acuerdo a la NIC 37. O sea, aquí cuando hablamos de todas estas normativas tenemos que, ¿cómo le digo? Existen ciertos enlaces, ¿ya? Y para trabajar con esta norma internacional para trabajar con la NIC 10 tenemos que utilizar la NIC 37, pero para este caso en particular. ¿De qué tratan las provisiones? Bueno, vamos a ir, voy a escribirles como tarea, pero por ahí dice. Provisiones. NIC 37. Bien, les voy a explicar de qué tratan las cuentas provisiones. Bueno, principalmente, imaginen que ustedes tienen una empresa, ¿ya? Tienen una empresa y tienen 5 trabajadores que ya, bueno, 10 trabajadores, ya tienen 10 trabajadores y ellos todos sabemos que en algún momento se van a jubilar, ¿verdad? O por lo menos van a renunciar y hay que pagarles los años de servicio, ¿sí o no? Hola, ¿escuchan? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, les decía que ya se me está yendo la idea. A ver, ya, que supongamos que tenemos 10 trabajadores y bueno, tenemos que en algún momento prever que estos señores se van a jubilar. Bueno, la ley me permite a mí colocar cierto valor contablemente hablando, o sea, no necesariamente tengo que tener el dinero guardado ahí en caja para pagar, sino que registrarlo contablemente, ¿ya? Yo puedo utilizar la norma provisiones para casos que yo considere que pueden, desembolsos de dinero futuros que ya se estima que van a ocurrir, ¿sí? Y en este caso, ¿aplicaría esa norma provisiones? Perdón, un segundo. Ya, a ver. ¿Aplicaría esta cuestión de provisiones? Podría considerarse que sí aplicaría. ¿Por qué? Porque como el caso, hablamos de un litigio legal, ¿no? Por lo general la ley suele inclinarse un poquito al trabajador. Aunque ¿de qué era este caso? No nos dicen ni siquiera de qué, pero bueno, por lo general la empresa debería haber considerado esto en provisiones, por lo que le corresponde realizar
¿cómo sería? El registro de este ítem, ¿no? El registro en provisiones para cargarlo al ejercicio fiscal del año anterior. No sé si me hice entender. ¿Preguntas con este caso 1? También decirles que estamos viendo un poquito de manera, en parte teórica, ¿no? Porque todavía no hacemos el ejercicio, pero ya vamos a hacer también de esa otra manera, no se preocupen. A ver, ¿preguntas? ¿Está claro? Ingeniero, Sí, dígame. yo creo que con un ejemplo más claro sí entenderíamos mejor. Ya, bueno, El caso. ya no hay problema. Bueno, voy a seguir con los ejemplos básicamente y de ahí comenzamos con ejemplos prácticos, ¿no? Que son con esto mismo, pero con otras fechas y cosas así, ¿no? Ya, vamos a ver qué pasa, qué otro caso tenemos por aquí. Caso 2. Caso 2, caso 3, no recuerdo, no, caso 2. Bien, tenemos este caso que nos indica que la situación de quiebra de un cliente ocurrida después del 31 de diciembre generalmente confirma que al final del periodo existía una provisión cuentas incobrables sobre la cuenta por cobrar. Bien, también la normativa me permite a mí colocar un valor por cuentas incobrables. Sin embargo, aquí como pueden observar dice que la situación de quiebra ocurre después del año fiscal. O sea, ocurre en enero posiblemente o en febrero, no se sabe cuándo, pero ocurre después del año 2019. ¿Será que este hecho debería registrarse en el periodo 2019? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que debería registrarse esa cuenta incobrable desde el año 2019 utilizando lo de hechos posteriores? Ay, ¿cómo se los indico mejor? Me parece que no me dicen nada, no sé si se me escucha o no. A ver. Luisito, lo veo súper preocupado. Está lloviendo muy duro, ingeniero, y casi no se escucha. Ah, ya. Bueno, igual la clase está grabada, no está siendo grabada. Les decía con respecto a ese ejemplo de un caso de... A ver, ¿ustedes saben qué son cuentas incobrables? Cuentas incobrables, ¿sí han escuchado de eso? No, bueno. Digamos que hay un recurso legal que le... ¿Mande? ¿Decía algo? Ingeniero, no lo escucho muy bien porque está lloviendo duro y no lo escucho lo que usted... Ya, vuelvo a repetir, la clase está siendo grabada. Si no podemos escuchar, yo igual paso el video, el link del video y pueden volver a escucharla, ¿no? Ingeniero, son las que no han sido cobradas. No. No necesariamente porque, por ejemplo, yo le presto un dinero a usted, yo le presto un dinero a usted y resulta que usted todavía no me paga, pero no es una cuenta incobrable. Cuenta incobrable a nivel empresarial cuando resulta que usted, digamos que a nivel personal se cayó, se golpeó la cabecita y quedó discapacitado, ¿ya? Y usted dice ya digo, chuta, ¿cómo le cobro a este pana? Ya está jodido, ¿sabes? Eso ya es una cuenta incobrable, ¿sí? A nivel empresarial ocurre la figura de, déjenme recordar, bueno, cuando una empresa quiebra, se le llama, ay, se me va el nombre, cuando una empresa quiebra y el representante queda insolvente. ¿Han escuchado la palabra insolvente? No. Ya voy a guardarla aquí para ya mismo enviarles de tarea. No se preocupe. No sabemos, aquí estamos para enseñar, ¿no? Ya, igual les indico en qué consiste, ¿no? Cuando alguien queda insolvente, digamos que
pongámosle que yo hago un crédito bancario, ya, hago un crédito de $50,000. Y resulta que ya digo, no pago esto, no pago ni más. No pago y por último no tengo ni bienes con qué responder. El gobierno mismo me declara insolvente. Quiere decir que, entre comillas, se me perdona esa deuda. Ya no hay cómo cobrarle este pana. Dice, ya. Pero ¿cuál es la afectación? Esa persona que haga eso no va a poder ser socio de una empresa, no va a poder abrir cuentas bancarias, no va a poder básicamente ni comprarse algo a crédito porque va a estar en la central de riesgo como insolvente. Entonces, así me acuerdo que me decía una profesora ¿qué era esa profesora? Administración creo que nos hablaba sobre los insolventes y decía, si ustedes como ingenieros, bueno, en este caso ustedes como tecnólogos, se vuelven personas insolventes, es como estar muertos porque no van a poder acceder a ningún trabajo, no van a poder tener una cuenta bancaria, no van a poder tener básicamente nada de eso, ¿no? ¿Ya? O sea, es una situación terrible. Ya. A nivel empresarial, ahora volvamos a lo que decía aquí, una cuenta incobrable. Imaginemos que esta persona, que la situación de quiebra, que esa persona se volvió insolvente, pero después de diciembre, después del 31, o sea, en enero, en febrero, en marzo, posiblemente, ¿no? En enero posiblemente. Pero nosotros no podíamos prever eso, o alguien puede prever que ese señor se va a quedar insolvente para ya de una vez ponerle como cuenta incobrable. No, ¿verdad? Como no se puede prever, en este caso no aplica la norma de hechos posteriores al ejercicio, ¿no? Vamos a ver qué nos dice. Resultado del caso 2. Por lo tanto, que la entidad necesita ajustar el importe de dicha cuenta. A ver. La situación de quiebra de un cliente ocurrida después generalmente confirma que al final del periodo existía una provisión, cuentas incobrables, sobre la cuenta, por tanto la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta. Bueno, aquí nos indica, más vale que, pero para el nuevo periodo obviamente de esa cuenta incobrable se va a incrementar, básicamente es así. Bien, sí se me escucha porque acá también ya empezó a llover fuerte. Hola, ¿se me escucha? Ahí sí ya está lloviendo bien fuerte. Ya, bueno, continúo entonces. Bien, vamos a ver otro caso. La gerencia tiene establecido incentivos con base a los resultados de las operaciones del ejercicio 2019. La determinación de que sí existen los incentivos se la realiza después del 31 de diciembre de 2019. O sea, por ahí hay algunos incentivos, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esos incentivos, pero para determinar eso tiene que ocurrir ¿de qué incentivos me está hablando? Por ejemplo, si es que hay tantas ventas, va a haber un premio al mejor vendedor del año, ¿no? Y eso se da en enero. Vamos a ver si es que se tiene que registrar o no. La entidad tiene una obligación implícita, por supuesto. Tiene que registrarse porque eso ya quedó acordado, ¿no? O de carácter legal de efectuar estos pagos, como resultado de hechos anteriores a esa fecha. Beneficios, aquí está. Aquí bueno, nos habla de otra norma, que es la norma 28. Beneficios a empleados. Es que al decirle a los empleados que les vamos a dar una bonificación, por ejemplo, si es que hay tantas ventas, ya la empresa ya tiene que preverlo, tiene que ya tratar de tener constancia de eso para posteriormente registrar ese hecho, ¿no? Bien, acá tenemos otros ejemplos. No recuerdo cuál era el válido. Vamos a ver aquí. Mercantil Rolo presenta la siguiente información. A mediados del mes de enero, la sociedad es condenada en firme. Ahora sí, ya creo que no se me escucha. ¿O sí? Ni yo ya me escucho. Chicos, voy a suspender la clase nomás, porque así creo que no se va a poder hacer nada.
Teníamos hasta las 6:30, ¿verdad? Tenemos una hora que va a quedar postergada, yo les aviso cuándo, sería posiblemente un sábado. Sí, y lo que no se pueden conectar igual quedaría grabado. ¿Ya? Porque ya no les escucho yo nada y no sé si me estén escuchando. Ya, voy a detener la grabación.